Decíamos que estamos esperando precipitaciones para estas próximas horas, incluso algo más de nieve en este, que es invierno tardío, ¿sí? Medio remolón el invierno, no apareció en toda su magnitud durante junio, julio hasta agosto, y ahora que estamos en octubre esperando la primavera, tenemos que estar hablando de que quizás caiga algo más de nieve. ¿Va a alcanzar esto? Nos preguntábamos en el bloque anterior, para compensar lo que no nevó, lo que no llovió los meses anteriores. Bueno, a ver, por eso vamos a charlar sobre esto y sobre todo sobre datos duros de las investigaciones que se hacen en nuestra zona, con Teresa Chinelli, quien es técnica universitaria forestal, especialista en fertilidad de suelos, trabaja en el INTA desde el año 1997 con producción de plantines de especies forestales, restauración postincendio y manejo de datos meteorológicos. Y ahí nos vamos a centrar porque, bueno, en principio te saludo, Teresa, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para reforzar un poco de lo que se viene hablando durante este tiempo, hace 2 meses atrás prácticamente, se hizo una conferencia de prensa, donde se habló de la posible declaración de emergencia hídrica, entonces ya empezamos a conocer estos datos duros que decíamos, y después está la impresión que tenemos todos aquellos que o somos de acá o que vivimos hace muchos años, de que, bueno, la cosa viene cambiando, y ni hablar este invierno 2025, que no nevó, no tuvimos centro de esquí, bueno, venimos medio preocupados. Algunos datitos, yo me quedo con esto y vos después vas desarrollando, pero en algunos de los informes meteorológicos, por ejemplo este que tenemos en pantalla, en las conclusiones, después de todos esos datitos que hay en la imagen, dice que en el mes de septiembre se registró un valor de lluvias levemente mayor al histórico. Sin embargo, la diferencia en el acumulado anual sigue siendo muy alta y refleja a esta altura del año un déficit, y atención con este dato, un déficit del 45% con respecto a lo que debería haberse acumulado. Es un 45% menos de precipitaciones en el acumulado. A ver, ¿qué nos están mostrando estos registros? Y luego vamos a ver algunos más con respecto al tema lluvia y nieve. Bueno, mira, principalmente lo que pasó este año es la falta de lluvia en los meses en los que más debería acumular, que son los meses invernales. Es decir, cuando hay una anomalía en esos meses, se refleja mucho más en el acumulado anual, justamente porque esos meses son los que más debería precipitar. Igualmente lo que pasó este año es que también enero y febrero tuvieron prácticamente nada de precipitaciones. Entonces empezamos el año complicado, con un verano complicado. Hubo un mes de mayo que llovió prácticamente lo normal, pero después junio y julio hubo precipitaciones considerablemente menores a lo que debería haber caído, y eso, a pesar de haber tenido un septiembre normal en términos de precipitación, no llegó a compensar. Sí. Ahora, estos datos que vos estás mencionando están en el otro cuadrito, son los registros, pero luego en el gráfico de barras. En ese gráfico de barras se ve claramente, las barras azules son un promedio histórico que está calculado en función al promedio entre 1970 y el 2024. Es decir, tenemos más de 50 años promediados en esas barras azules. Y fíjate las barras rojas, que son el comportamiento 2025, cuán anormales son con respecto a esa curva que sería el comportamiento normal de las lluvias en la zona. Esos números son en cantidad de milímetros, entonces. En milímetros de cada mes. Vamos a tirar algunos datos. Enero, el histórico, 42,7. Sí. Enero 2025, 1,8. Sí. Tengo que aclarar que la estación meteorológica está situada en el campo experimental Trevelin. Eso es frente al Descolar. Con respecto a Esquel, eso es una zona más hacia el oeste, con lo cual es más húmeda. Claro. Pero es importante saber que este mismo comportamiento, con otros valores, pero es el mismo comportamiento, se da en Esquel y en otras zonas. Bien, bueno, o sea, febrero lo que voy a que los valores son otros acá en Esquel. Está bien, febrero también, la diferencia es enorme, 35 el histórico a 5 milímetros nada más en este 2025. Y así podemos marcar otros. Me llama la atención, bueno, hablando del invierno, junio, el histórico marca 151,9. Y en este año 26 milímetros 26 nada más milímetros en junio. Es brutal la diferencia. Es brutal la diferencia. Obviamente que esos milímetros, esos 151, hubieran sido mayormente nieve.
en el mes de junio. Claro. Por las temperaturas, el rango de temperaturas que se manejan en ese mes. Sí. O sea, la falta de precipitación también es falta de nieve en la cordillera. Entonces, eso es lo que agrava la situación. ¿Y qué implica esto, Teresa? ¿Qué implica este dato después, que es el dato global, este 45% menos de déficit de lluvia? Mira, mayormente y en particular este año que ese déficit se concentró en los meses de invierno, con lo cual significa que hay menos volumen de nieve en las montañas. Sí. Eso lo que va a traer es un adelgazamiento de los cursos de agua, de todo lo que son arroyos, lagos, y por supuesto el agua que no vemos, que es la de las napas freáticas. Las napas freáticas son las que abastecen de agua a los centros urbanos. O sea, que venga menos agua en un arroyo, que haya finalmente menos agua en un lago, también refleja que hay menos agua en las líneas subterráneas que son las napas freáticas. Sí. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ahora distraernos, por decirlo de alguna manera, con el mes de septiembre, que llovió prácticamente lo normal. Uno ve el pasto verde, dice, bueno, tal vez se normalizó. No. Esas lluvias de septiembre... Incluso nieve ahora, hasta nieve se espera ahora. Hasta nieve, pero digamos, eso sirve para la actividad agropecuaria que está arrancando la temporada. Por ejemplo, las pasturas, los verdeos, bueno, las flores, ni que hablar, digamos, eso es un buen riego primaveral que está buenísimo. Claro. Pero no compensa lo que falta, y lo que falta lo vemos arriba en la montaña o subterráneos. Ajá, bien. Digamos, y eso que no está compensado va a ser un faltante de agua en la época estival. O sea, pensemos que los arroyos tengan un volumen muy, muy bajo de agua. Ahora el río Chubut, por ejemplo, tiene un nivel que sería comparable al de un mes de enero o febrero. Bueno, de hecho, colegas tuyas han elaborado un informe ya desde hace un tiempo trabajando sobre el río Chubut, porque también se habla de lo mismo en la zona del valle, emergencia hídrica. Es que el río Chubut abastece de agua por riego al Birch, al valle inferior del río Chubut, que es una zona productiva. Entonces, por eso es importante que no nos dejemos distraer con un septiembre que estuvo bien la lluvia, porque no compensa el faltante a nivel nieve y a nivel napas y a nivel río, y ese faltante se va a notar. Entonces, digamos, tenemos que prepararnos para que las producciones puedan tener algún problema, etc. Bueno, ahora me contás qué impacto tiene esto, ¿no? Como decíamos, en la vida real, en la diaria también, en las zonas más urbanas. Ahora, esto ocurre, y esas mediciones, decíamos, que se hacen es en el campo experimental de la zona de Trevelin. ¿Hay mediciones en el resto de la zona? ¿Está pasando lo mismo? ¿Ustedes tienen un registro similar para otros lugares de la región? Sí, tenemos un registro no similar en cuanto a años de historia, pero sí tenemos una red de 10 estaciones meteorológicas en todo el área de influencia del INTA Esquel. Con lo cual, si bien esas estaciones se fueron sumando a lo largo de los años, entonces lo importante de la estación de Trevelin es que tiene datos desde 1970. Claro. Pero tenemos otras zonas que tienen 10 años de datos, 15, 3, 4, pero digamos, alcanza para comparar este año a ver si el comportamiento del año se repite en todo el área de influencia de nuestra estación experimental del INTA, y te puedo decir que sí. Por ejemplo, la estación meteorológica del Maitén, el año pasado, que fue un año más normal en cuanto a pluviometría, registró en el acumulado del 1 de enero hasta fin de septiembre, lo que equivale al momento de ahora, 400 milímetros. Sin embargo, este año tenemos 220 acumulados. Claro. Entonces también estamos mismo, casi un con un 50% faltante, claro, tenemos la mitad de lo que deberíamos tener. Otro caso, la zona de Hualjaina. La zona de Hualjaina tiene una estación meteorológica que registra desde el año 2006, entonces tenemos bastante más historia de datos. El promedio histórico desde el 2006 hasta el 2024 nos da que a esta altura del año deberían haber registrado 100 milímetros de lluvia y tenemos 49. Entonces, claro, estamos en el mismo porcentaje. En el mismo porcentaje. Por eso te decía, además de ver el número puntual, el valor puntual de lo que llovió en el mes, lo importante es que el comportamiento se repite en toda la zona. No es que está lloviendo menos en Trevelin, sino que está disminuyendo toda la lluvia de la zona. Al menos este año
es un año bastante deficitario en Sí. toda la zona, tanto cordillera como meseta. Bueno, pero vos decís 2025 es un año bastante deficitario. Ahora, ¿esto es solamente de este año? ¿Es algo excepcional? ¿Es una tendencia? Bueno, ustedes tienen este comparativo con lo que viene pasando en los años anteriores, pero me muestran un acumulado. Pero ¿es una tendencia? ¿Es algo que lamentablemente, bueno, vamos a tener que prepararnos para un cambio? Mira, una cosa que te puedo decir es que las anomalías se están concentrando en los últimos años. Sí. O sea, no quiere decir que no hubo desde 1970 hasta ahora Claro. registrado un año de poca lluvia. Hubo años de poca Recuerdo lluvia. hace algunos años también que no hemos tenido temporada, uno lo nota también, Sí. en lo habitual que no hubo temporada de esquí. Pero porque está pasando con mayor frecuencia. Mira, Este es yo el tengo tema. los 3 casos más extremos fueron el año 96. Sí. El año 96 hubo muy poca precipitación en los meses de invierno, después hubo un agosto muy importante, entonces cerró el año con la misma lluvia de lo que debería haber caído. Simplemente se dio que en invierno cayó mucho menos de lo habitual, pero después compensó. Después pasó lo mismo en el 2016. Ese año entiendo que tampoco hubo actividad en el centro de esquí por falta de nieve, pero a diferencia del 1996, en el 2016 todos los meses, o sea, más similar a este año, todos los meses hubo un déficit importante. Desde enero, todo el invierno, después en agosto, septiembre Sí. no compensó y cerró el año muy en baja. Y este año, 2025, tenemos de nuevo una situación como en el 2016. Yo lo que te puedo decir como generalidad con estos pocos datos es que se están dando estas situaciones con menos intervalo de tiempo entre una y otra, y cada vez llegan a compensar menos. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, estas anormalidades se hacen cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Claro. Entonces, yo hablaría viene un cambio, viene una mayor frecuencia de anormalidades, si no querés usar la palabra cambio climático, pero digamos, que está pasando algo y deberíamos ser conscientes en cuanto al uso del agua. Sí. Hace un rato me decías, bueno, ¿cómo influye esto en la vida cotidiana urbana? Si uno no tiene una producción agropecuaria, no se tiene que preocupar si el pasto se regó, si la pastura, las Sí. vacas, bueno. A nivel urbano también, porque a nivel urbano, digamos, la cooperativa, el servicio del agua, toma agua de los almacenajes naturales. Sí. Entonces, si esos almacenajes, llámalo ríos, llámalo napas freáticas, están adelgazados, también va a haber un problema en la oferta de agua. Entonces tenemos que ser Claro. conscientes en pequeñas costumbres cotidianas en lo doméstico de el cuidado del agua que viene por cañería, el agua potable, o sea, no dejar las canillas abiertas, Sí, sí, arreglar pinchaduras, el tanque que pierde, al lavarse los dientes, cerrar la canilla, digamos, podemos adoptar costumbres que tienen lugares Que van a sumar a van toda a una sumar cuestión, un claro, montón. van a sumar un montón. Claro, vos lo decías recién, porque me quedan dos cuestiones ahí por preguntarte. Una, esto que mencionás, que la cooperativa lo marcó en su momento, tenemos un cordón Esquel, que es, entiendo, el que alimenta justamente Exacto. después estos reservorios de agua de los cuales toma la cooperativa, ¿no? Cordón Sí. Esquel, estamos hablando de 21, La Olla, bueno, toda esa zona. Exacto. Lo vemos con menos nieve, no tuvimos prácticamente nieve durante el invierno. Eso, que es el tanque de agua que alimenta. Ese es el tanque sí, de agua. El caño que viene para nuestras casas. Exacto. Va a venir más flaco, va a venir Va con a menos venir más agua. flaco porque, digamos, uno lo puede ver en el arroyo, pero, digamos, también en las altas Sí. cumbres hay una infiltración del agua que alimenta las napas. Eso también sucede allá arriba Claro. y durante toda la bajada del agua hacia los valles. Entonces, el depósito de agua para abastecer a todos los centros urbanos está más adelgazado. Eso tenemos que ser conscientes en el uso del agua cotidiano. Claro. Si nosotros usamos menos, va a alcanzar o va a haber menos déficit que si tenemos un uso descontrolado, porque uno está acostumbrado, como vive en cordillera, hay nieve, hay lagos, Sí, sí, hay entonces agua el por agua todos nos lados, falta porque parece, sí. hay lagos cerca. Bueno, el agua va a empezar a faltar porque no la tomamos del lago. Ujú, Entonces
Bueno, hay que ser consciente de esas cosas también. Bueno, y recién hablaste del tema del cambio climático, de estas anomalías, porque bueno, sabemos que también hay algunas cuestiones ahí con esto conceptual. Me parecen igual de todos modos ya bastante marginales para esta época, porque verdaderamente esto está absolutamente estudiado, que hay un cambio climático, y tiene que ver lo que nos está pasando con el cambio climático global, con lo que se habla en todo el mundo de lo que está pasando. Sí. ¿Es un fenómeno exclusivamente acá de la cordillera, en nuestra zona, de la provincia de Chubut? No, no es un fenómeno de nuestra zona. Uno, si empieza a ver, por ejemplo, el retroceso de los glaciares, no es solo el glaciar Torrecillas, que está muy chiquitito, o el glaciar que había en el Cerro Cocinero, por dar ejemplos locales, sí, que prácticamente no se ve, el glaciar del Cónico, hay que buscarlo, pues, y hace 15 años estaba ahí. Entonces, ese fenómeno se da en los glaciares de todo el mundo, el retroceso de los hielos. Con ese retroceso también se refleja el retroceso de los casquetes polares. Eso da un aumento del nivel del mar. También tenemos problemas en todas las zonas costeras. Hemos visto inundaciones con cada vez más frecuencia. Claro. Pero también esta normalidad se puede dar al revés, si querés. Supe que hace 2 o 3 días hubo una tormenta en el Himalaya, que todavía están evacuando la gente que va a hacer cumbre al Everest. ¿Por qué había tanta gente en el Everest? Porque esta es la época seca donde es más seguro hacer cumbre, claro, porque uno tiene mejor clima. Bueno, hace 3 días se dio una tormenta en ese cordón, en esa zona de los Himalayas, y hay más de 300 personas que están, claro, siendo evacuadas. Entonces, a lo que voy hago énfasis en la anormalidad de, sí, las cosas, ¿sí? En general va a ser a mayor temperatura y a menor precipitación, pero la lluvia en algunos lugares, el comportamiento de la lluvia tiene que ver con la intensidad de los fenómenos. Uno puede decir, bueno, a lo largo del año llovió menos, pero cuando llovió tanto, claro, que hubo problemas de inundaciones. Estos son los dos fenómenos, ¿no?, que se están dando con respecto al tema de agua. Sequía por un lado, sí, cada vez más pronunciada. Y fenómenos muy intensos. Y con inundaciones por otro lado, también, exactamente. Por eso está bueno hablar de anormalidades, porque, claro, el clima no se está comportando como... Cuando yo vine a vivir a la zona, me acuerdo que me decían que noviembre era el mes del viento. Sí. Ahora puede haber tormentas de viento en cualquier momento del año. Sí. Por dar un ejemplo, pero digamos, seamos conscientes de eso. Lo que era normal ya no es tan normal, o uno debería darle un mayor porcentaje a la posibilidad de que no ocurra lo que uno espera. Bueno, ustedes vienen trabajando desde siempre con estos datos, con otras instituciones también que se han involucrado en el último tiempo, digo, con la Municipalidad de Esquel, para pensar alguna estrategia, porque, bueno, va a haber que afrontar una realidad, los datos están, digamos, esto es 2 más 2, sí, y entonces no es que, bueno, vayamos al verano a ver qué pasa. Probablemente tengamos altas probabilidades de que falte agua, sí, a la hora de abrir la canilla. Sí. Digo, se trabajó y ustedes fueron consultados por la Municipalidad de Esquel para elaborar algún instrumento, una ordenanza que declare emergencia hídrica en nuestra zona. Mira, el trabajo es en conjunto. Nosotros aportamos los datos meteorológicos. La cooperativa y el municipio aportarán algunas reglamentaciones y también algunos tips de conducta, sí, que me parece que está bueno que como sociedad nos acostumbremos. Esa parte se encargará el municipio, pero desde ya que estamos las instituciones en trabajo conjunto para cada uno aportar desde su temática y tratar de darle una solución a esto. Una solución, dije mal, en realidad es una estrategia, claro, para que no se sienta tanto el efecto de lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, en la provincia tenemos el caso de la ciudad de Puerto Madryn, que se abastece de agua desde Trelew, de agua dulce. Entonces, la comunidad de Puerto Madryn tiene una historia en el cuidado del uso del agua. Entonces, tal vez de ahí se puede tomar un montón de cosas. Es cuestión de acostumbrarse. O sea, hay lugares donde el agua siempre fue escasa, entonces la gente tiene jardines secos, o sea, jardines de plantas que no requieren tanta humedad. No lavás el auto tan seguido, claro, digamos, si tenés una pérdida en el tanque o en el inodoro, la arreglás inmediatamente. Cuando te lavás los dientes, cerrás la canilla, no estás, mientras, sí, te cepillás, dejás el agua corriendo. Son pequeñas cosas, pero si la sumatoria de las pequeñas cosas son día tras día tras día, en todas las casas de la comunidad, te aseguro que el volumen de agua que se ahorra es
Es muy efectivo, considerable. digo eso, porque a veces pareciera Sí, es como, che, efectivo. bueno, pero si de última esa pérdida de agua no pasa nada. Es una gotita, como si bueno, es una pero gotita, tu gotita, claro. más la gotita del Qué vecino, difícil, más ¿no? el otro que se olvidó de cerrar la canilla. Ya nos metemos en una cuestión de psicología social, esto de que no creemos que nuestras pequeñas acciones sirvan para algo, No, pero a veces pero hay sí, que recurrir a la son- psicología social claro, y sí, las sí. pequeñas acciones sumadas en tiempo y multiplicadas en cantidad de gente dan resultados. Claro, o Así no tenemos que estar pasando por situaciones extremas o llegar a un punto, a un límite de decir, se era corta el cierto, agua a las claro. 5 de la tarde, bueno. Bueno, claro. Entonces yo creo que entre todos se puede ser más consciente en cuanto al uso del agua. Lo mismo que ser más consciente en el cuidado del fuego, Bueno, porque también... esto, a ver, vos trabajás en restauración de suelos, entiendo, el tema incendio, estás vinculado al tema incendio. ¿Qué se dice respecto a lo que puede llegar a pasar en el verano? También tenemos esa primera impresión nosotros, no siendo especialistas, y decimos, che, el verano puede venir complicado. Lo advierten desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, las brigadas también. Verdaderamente, ¿cómo afecta esto de menos precipitaciones a la temporada de incendios? Lo que afecta es que hace que la temporada de incendio empiece antes. Uh-huh. O sea, ya finalizó, por ejemplo, la temporada de quemas habilitadas. Sí. Entonces, el adelantamiento de esas fechas, la prohibición de quemas, más que la gente del Servicio de Manejo del Fuego especialmente esté más de guardia, más atenta, todo eso empieza antes. Sí. Eso es lo que pasa. Se alarga la temporada de riesgo. Sí. Entonces... ¿Y hay más combustible en la naturaleza disponible, digamos? El combustible es el mismo. mismo. Lo que afecta es el contenido de humedad que tiene ese combustible. Esto, ahí está. Exacto. Entonces vos, el bosque es el mismo. Tiene la Sí, misma madera la que misma tenía el madera. año pasado. Pero en las mismas condiciones, no. Pero Es está cada vez más seca. Está más seco. O sea, el árbol en sí está un poco más deshidratado, pues no está en su mejor estado de hidratación. Entonces todo eso suma a que si hubiese un evento de fuego, obviamente esperamos que no, pueda ser de consecuencias devastadoras, porque, Claro. digamos, los eventos se hacen más explosivos, más complicados, avanzan más rápido por el factor climático, Uh-huh. por el ambiente que tiene menos humedad. Entonces, hay que tener cuidado, no solo porque se puede prender más fácil, sino que porque todo avanza más rápido. Uh-huh. Y los productores, vos lo decías hoy, lo apuntabas, preocupados, digo, los productores, pequeños productores de la zona de la meseta, bueno, mismo aquí de la cordillera, con sus Sí. pasturas, sus animales. Con los Están animales. muy preocupados. ¿Cómo están ellos con esto? Y se suman a Porque otras, ahí digo, ahí otras la situaciones. tienen como más clara, tienen más conciencia, a veces. Tienen conciencia porque los productores de la meseta ven mucho más el nivel del río, por ejemplo. Claro. Entonces, el Viven nivel más del en río, la contacto, lluvia que sí. tendrían que caer y, digamos, humedecer todo el suelo para esta época del año, Claro. hacer alguna siembra, bueno, esa humedad no estuvo, no está, el río, el agua está más baja, tienen que ir moviendo las bocatomas o ajustando sus formas de extracción del agua en función del nivel del agua que está cada vez más Sí. lejos, digamos, eso ya está pasando hoy. ¿Y tienen cómo enfrentar esta temporada que se viene, este verano que se viene, o cuál es la previsión Mirá, para ellos? la previsión es la misma que para todos, Ujú. o sea, la lluvia va a faltar. Lo que estamos haciendo desde el INTA, obviamente, es acompañar con pequeñas tips técnicos a ver cómo manejar el ganado, cómo suplementar la alimentación, cómo controlar enfermedades en un contexto donde, hablando de ganado, va a haber un mayor estrés en los animales porque van a tener menos alimento, porque el pasto es menor, porque Sí. ¿se entiende? Digamos, es una cadena de cosas. Uno no puede resolver el problema se resolvería si lloviera lo que tiene que llover. Ujú. Lo que podemos hacer es acompañar, lo mismo que hablábamos recién de las acciones a nivel urbano, uno puede hacer distintas cosas para que el efecto de eso que está pasando sea menor en la vida y en la producción, en el bienestar familiar y del productor. Uno no soluciona el problema, lo que hace es enfrentarlo con algunas estrategias que disminuyan las consecuencias. Claro, Eso. claro. Bueno, a ver, y por último, porque recién hablamos de las consecuencias, por lo menos las visibles, las que notamos, de ver quizás un río más bajo, los pastos más secos, menos nieve en la montaña, pero después, y charlamos también en la previa con Teresa, con ella estamos hablando, con Teresa Chinelli, técnica del INTA Esquel,
de algunas cosas que han ido cambiando con los años, que eran habituales en nuestra niñez, tal vez en nuestra adolescencia, de algunos bichitos que desaparecieron, por ejemplo, de nuestra zona. Y uno dice, bueno, no sé, qué sé yo, ¿será que vino algún otro bicho de algún otro lado para comerse esos bichitos que estaban antes? No sé qué. Y probablemente, ahora lo va a contar, a ver, y lo va a explicar desde el punto de vista científico, Teresa, esto de las tijeretas, que antes pero era impresionante la cantidad de tijeretas que teníamos. Yo me acuerdo en la casa de mis viejos, abrían la puerta y tenías que esperar que caigan para poder pasar, porque si no te caían arriba de la cabeza. Ibas a tomar un mate, tenías que soplar la bombilla por todos lados, porque algunas se habían metido en la bombilla. Desaparecieron hace unos años. Sí. Es muy raro. Hace un tiempo me encontré una y le saqué una foto. Porque, bien. No sé, le saqué una foto porque era muy raro. ¿Qué pasó con las tijeretas? ¿Tiene que ver con esto? Yo creo que tiene que ver con esto. Las tijeretas, nosotros frecuentemente las veíamos en lugares húmedos. Sí. Lo mismo que contabas vos del marco de las puertas, las bombillas, abajo de un trapo de piso que uno dejaba en la entrada de la casa, lo levantabas y estaba lleno. Entonces, son insectos que, al igual que el bicho bolita, buscan lugares húmedos. Bueno, el tema de las tijeretas yo creo que sí tiene que ver con la falta de humedad en el ambiente. O sea, no es solo la lluvia, es menos lluvia, un poco más de temperatura. Tenemos días de 30 y pico en verano que antes era impensado. Sí. Y tenemos más frecuencia de viento. Entonces, no es solo un factor, son 3 factores que hacen que la humedad general sea menor. Entonces, pequeños insectos como las tijeretas dan cuenta de ese cambio en el hábitat. También entiendo que hay algunos problemas sanitarios veterinarios que antes no había en la zona y ahora sí, como garrapatas. Ajá. No soy veterinaria, pero lo he escuchado de varias personas que tiende a haber un distinto stock de enfermedades que pueden ser más recurrentes ahora de lo que eran antes, porque el clima está cambiando. En ese caso las garrapatas, esos bichos proliferan en climas más secos, en climas más calurosos, más cálidos. Exactamente. Ajá, claro. Y así como en la parte de insectos también puede haber diferencia en el comportamiento de aves y de especies vegetales. Hablábamos hace un rato de que la diferencia en la lluvia anual de hace 40 años ahora es aproximadamente, en la zona del campo experimental Trevelin, aproximadamente 200 milímetros menos. Uh-huh. Entonces, hay especies vegetales y animales también que 200 milímetros de diferencia es la diferencia entre habitable o no habitable para esa especie. Entonces, también hay cambios en ese sentido. Estos cambios a nivel ecosistema se van a ver más a largo plazo, pero ya están sucediendo. Uh-huh. Esto mismo que decíamos de las tijeretas, bueno, multiplicarlo por todos los seres vivos de un ambiente, ¿no? Bueno, además esto, ¿no? Se hace una cadena también entre todos estos seres vivos. Bueno, lo último, entonces, cerrando, creo que es un poco reiterativo también lo que te pido, pero esto de, cada uno también en su lugar, aportar, porque se viene un verano difícil, un verano complicado, los datos lo marcan así, no hay vuelta atrás con esto, por más que mañana siga lloviendo y que vaya a nevar, como decía Teresa, esto no va a modificar lo que no tuvimos durante todos estos meses. Entonces, a prepararnos, no hay vuelta, por más que pataleemos, por más que no querramos, sí, vamos a tener probablemente dificultades y sobre todo mayores si no adoptamos algunas conductas. Sí, yo hago énfasis en la responsabilidad individual, porque es muy fácil caer en, pero mi vecino lava el auto todos los días, así que yo, ¿por qué voy a cerrar la canilla si él lava? Bueno, si cada uno se ocupa de su espacio, esas pequeñas acciones se van a ir sumando y todo creo yo que va a tener un efecto multiplicador, pero entiendo y remarco que tiene mucha importancia la acción individual, aunque sean pequeñas acciones. Eso multiplicado por todos los que somos, multiplicado por todos los días, va a ser una gran diferencia. Claro. Entonces, trabajemos todos aportando esas pequeñas acciones para que en pleno verano no nos falte el agua doméstica. ¿Por qué? Pues no es solo nuestra casa. Nosotros también estamos en una zona que depende mucho del turismo. No podemos que el turista llegue a una hostería y no haya agua de tal hora a tal hora, porque entonces pensemos en todos, ¿sí? Entonces seamos responsables individualmente porque entre todos nos cuidamos y nuestro espacio también.